Desde que nací soy albirrojo. ¡Vale! Mi corazón es blanco y rojo. Roja y jugué. Espera. Vamos a hacer algo, tú cada bien. Pues vos estás así, yo estoy así. Vos sos el maestro de ceremonia. Vos sos el que entiende el bombo y el platillo. A ver cómo es. Dale. Adelante. Sarre, vamos. Bueno, ¿cómo están, queridos? Bienvenidos a este programa día martes. Desde que nací soy albirrojo. Bienvenido, aguante el Chava, dice sí. ¿Cómo está el chat? Bienvenido al canal del deporte, Tigo Sports, Pasión Estudio con la fiebre albirroja. Listos para llevarles un programa como se debe. Un programa días previos para lo que va a ser el encuentro de nuestras vidas. De los pibes que no han podido ni decirlo, ni escucharlo. ¿De Paraguay qué al mundial. Estoy en el mundial. Habrán chicos que habrán nacido en 2011 y ahora mismo están con la posibilidad. ¿Qué vas a decir? Chicos del 2008. Hoy, Marcos. ¿Qué? Estás hermoso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el jueves vas a relatar tu mejor partido. Amén. Tu mejor partido. Tenemos que estar. ¿Vos alguna vez te imaginaste Nunca. que ibas a estar en el Defensor del Chaco? Nunca. Relatando la clasificación del albirroja. Decime sí o no. No, nunca. El jueves vas a estar, papá. Y vos también. Y yo también. ¿Y yo puedo estar? Vamos a pensar. Vamos a pensar, Lente. Marcos, pisaste. No. Se vio, pero en serio eso. Sí, se vio. A la gente. Sí, no, era barro. Quiero Era decir barro. nomás, se fue y entró en la casa de Salvador Cabañas todo embarrado, se vio todo por sus zapatos, una vergüenza. Man. está bien Bueno, igual. para la gente que nos ve por Tío Sport, hoy estuvimos en la casa de El Chava, de Salvador Cabañas. Sacamos muchos materiales que vamos a Siempre estar vamos a mostrando mostrar en instantes, pero ya les aviso que hoy pueden mandarnos sus fotitos, como siempre, con la casaca albirroja, ¿eh? La Sí. casaca albirroja. Modo albirroja ya, papá. Sí, Modo todo albirroja. modo Estamos a albirroja. 2 días de Yo, clasificar, caramba. como cerrista, no quiero ver ninguna remera de Cerro y como cerrista tampoco quiero ver ninguna remera de Olimpia. Hoy somos todo la albirroja. Toda la Todos. albirroja. Y mejor, también que nos ninguna cuenten- tapatía bombo ni platillo ahora mismo. Estamos más albirroja. Y bueno, lo de Cerro Porteño, mamá querida, sinceramente. Vamos No. a hablar de Cerro Porteño, vamos a hablar de Olimpia. Albirroja. Vamos a hablar de todo. Vamos. de Olimpia. Hay que hablar de todo, claro que Ganamos sí. al fin. Porque estamos en el canal que nos provee y nos da las emociones de fútbol de primera. Y también la Copa Paraguay, que mañana va a estar disputando justamente Olimpia. Sí. Así que son cosas que al hincha olimpista interesa y obviamente vamos a hablar al respecto. Cerro, que también está bien porque ganó contra Pastoreo, papá. Tranquilo. Contra Libertad era. ¿Eh? Contra Libertad era. Pero de la Copa Paraguay, ¿qué te estoy hablando? No, y sí, como Paraguay también, pero contra Libertad era. Ah, era la victoria. Y sí. Tendría que ser. Martínez. Bueno, dice, ¿cuándo te agregan el escudo de la Cierto. selección? Hay que Dice. agregar en el chat, ¿eh? Hay que agregar. Voy a ¿cierto? agregar hoy. Hoy se agrega. Hoy voy a agregar. Mañana ya van a tener. Perfecto. Te Ah, pido, me recordar en el grupo. te pido, por favor, mi querido Pablo. Ya llegué, me senté a la mesa. Usted que es mesero, tráigame el menú. Adelante. Ahí está, arrancamos con la fiebre albirroca, obviamente que vamos a entrar con este tema principal. Tenemos para compartirles fragmentos de lo que fue la entrevista con Salvador Cabañas, nada más y nada menos. Tenemos un probable que se cambió hace 30 minutos, se van cambiando. Hay una zona nada más que es la duda. 3 jugadores. Para mí uno. Ah, bueno, 3 jugadores para un puesto. O vos Depende tenés del más sistema. dudas. No. Yo veo siempre Yo muchos. necesito entender el sistema. Yo vi todos los probables y solamente cambian 3 Y jugadores. vamos a estar viendo de hecho porque también Cerro Porteño cayó, perdió la punta ante el conjunto de Cerro Porteño. Cayó No. ante el empató. Empató ante el Libertad. Lo mismo que perder. Para Claro. mí es lo mismo No, que perder porque porque, perdió porque los Cerro dos puntos. Porteño Partido. ¿sí? Cerro perdió. Perdió Perdió los el puntos, partido, perdió perdió los los puntos, puntos. perdió los puntos. Y también vamos a hablar de la fortaleza de Cana que se está reincorporando. Ever Hugo Almeida con su primera victoria. Ha arrancado este trayecto nuevo, lo que se avecina de lo que se viene, mejor dicho.
en Olimpia. Y Indio líder, el Indio más líder que nunca. Bueno, es un decir porque tienen un punto por arriba del Cerro Porteño, pero ya están punteros. Arrebató la punta. Le agradezco, mi querido Pablo. Quiero decir nomás que el Indio es el mejor equipo actualmente. El fútbol paraguayo, Sí. el fútbol más Lejos. lindo de todos. Lejos, Tiene lejos, Guaraní. lejos. Y vamos Tiene a Guaraní. hablar, Fútbol de vamos a hablar de Guaraní, pero antes quiero hablar de nuestra selección. ¿Cómo se sienten estos jóvenes que claro, Excelente. claro. ¿Cómo ustedes ven esto? Porque estamos a 2 días de lo que podría ser la clasificación de la albirroja a un mundial después de 16 años. Es un sentimiento, no te voy a decir raro, porque ya lo sentí en algún momento. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es ese agregado, ese sazón? Que es después de 16 años. Cuando, guay, sé que viste 5 mundiales, y sí, justamente en los 4 que nos vamos de seguido, Te tocó a vos. era común que Paraguay vaya. Y las eliminatorias eran mucho más difíciles en esa época. Pero era muy común que Paraguay vaya. Sí o sí iba. ¿Entendés? Entonces, no ir nos pegó fuerte. No ir al siguiente, que tuvimos la oportunidad que solamente a Venezuela había que ganarle. Nos pegó más más fuerte. No ir después al siguiente, ya era como que... Ya fue. No, es A la como gran que, siete. a la pucha, ¿qué pasa acá? Y bueno, ahora, irte a este mundial después de 16 años, y son 2 mundiales a los que nos vamos, porque el siguiente ya estamos clasificados. Mira, Iván de Carmen, güey, yo nunca le vi a Paraguay en un mundial. Por eso, Qué loco, ¿eh? a eso es lo que yo voy. Que O sea, hay mucha muchísima gente que por no fin le se me vio. dará, no dicen. no le van a ver en un mundial. ¿Entendés? Hay mucha gente que no recuerda el 2010. Hay mucha gente que si recuerda el 2010, no es con el fanatismo que hoy siente por la Yo albirroja. recuerdo partecita. Yo Por tenía eso. 8 años, 9. O sea, para vos va a ser una experiencia nuevísima. No, claro. El clasificar a un mundial. Es enorme esto que se está pudiendo hacer ahora mismo. Y por eso te digo, el sentimiento que yo tengo es de por fin. Yo no quiero hablar Por de eso, fin. Mr. Vamos a ver. Tench, porque he visto muchísimos medios de comunicación hablando qué es lo peor. Y estamos tan acostumbrados, el paraguayo está tan acostumbrado de hablar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Es muy difícil que pase algo malo. Calculadora. Vos tenés que saber algo. Paraguay ya está 80% clasificado. Me Paraguay arriesgo, está- 90. y Sí, me voy más 95. Nosotros nos vamos para festejar la clasificación Exacto. el jueves. En nuestra casa. En nuestra casa, como lo hicimos el 9 de septiembre en el 2009. 2009, exactamente. Como lo hicimos ese día en el Defensor del Chaco, así va a ser. O sea, Una locura. Paraguay depende netamente también o sea, Paraguay puede Depende de perder este Argentina. partido. Y si Venezuela no gana, igual vamos a estar festejando. O sea, vos tenés que entender algo. La gente tiene que entender algo. Nosotros de reojo tenemos que estar viendo el partido de Venezuela. 100%. Si Argentina ya en el primer tiempo ya está ganando 3-0, Que va a fiesta. ya podemos estar tirando bomba en el Defensor del Chaco. A eso voy. Que el Defensor del Chaco va a estar lleno a tope para poder festejar la clase. Porque es el jueves nos vamos al Mundial. El jueves Así sacamos sea. los pasajes Amén. para irnos al Mundial. Nada Para irnos a más Estados y Unidos, nada para irnos a menos. México, para irnos a Canadá. Así que, muchachos, Es muy importante. vamos a ir. Es muy importante el partido de Día jueves. histórico. O sea, es un día más que histórico porque habrán niños, habrán jóvenes que todavía no pudieron disfrutar. Yo realmente recuerdo ese 2010, pero apenas, es más, en ese momento... ahora vas a disfrutar tu Mundial. Ahora sí, Ahora ahora vas sí, a disfrutar ahora del sí, mundial. ahora es el momento y realmente estoy más que emocionado. Dice, Marcos, ¿cómo te bajaron la caña cuando dijiste que estabas gordito? lo que pasa es que Marco dijo que cuando era chico él era gordito y se asemejaba a Salvador Cabañas. ¿En serio? pero- ¿Quién te dijo algo? pero- ¿En serio se enojó? No se enojó. ¿Y Te quién, miró es que me, nomás. quién me bajó la caña a mí? Y porque No, dijiste cuando era en el chico. chat te estaban hinchando. Lo que pasa es que- Gracias, mi querido Abel Gonza, Por por, eso te comentarme. miró- ¿Quiénes son las personas del chat que No, dijeron? yo te cuento, Salvador Cabañas te miró de reojo porque vos dijiste cuando era chico yo era gordito. Ay, tipo, ahora estoy todavía gordo, ¿ya? Sí, por eso. Ah, son malos, son Cuando era malos. chico nomás, decía la gente así. Dale, viste que son malos. Cuando Ahí el era chat hace una pregunta importante, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay entradas Hay para entradas, el chat? hay entradas para, bueno, para el chat. Tiene que ir a participar. Tiene que ir a participar. Tenemos pocas entradas, la verdad. Pero de las pocas que hay. Pero espera, de las pocas que hay, tenemos, voy a decirles ya, les adelanto ya para que estén atentos a las redes sociales. 2 pares de entradas serían 4 entradas para agrandar el número.
Claro. Dos pares para dos ganadores. Claro, para dos ganadores que van a poder ir a disfrutar del partido en sectores que siempre regalamos, que son sector preferencia. Después tenemos otra sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Es que tenemos 2 accesos. Escucha esto. Tendremos 2 accesos a la cabina de Pasión Estudio para disfrutar y vivir el partido al lado de todos los chicos de Pasión, viendo desde la cabina HD Super Ultra Mega. Vamos a estar nosotros 3 en la cabina. Sí. Y 2 ganadores. Y 2 ganadores. ¡Ay, ya! Y 2 ganadores. A toda la gente de Tío Sport ya le voy avisando. Ya le voy avisando, chicos, que quieran participar de estos 2 accesos de las 4 entradas. Estaremos regalando a través de las redes sociales. Y tienen que seguirnos ya. Esa es la consigna. Seguirnos ya ahora. Pasión Estudio PY. Yo te quiero pedir ya, para ir adelantando, quiero ver los materiales de la entrevista, estos fragmentos que tuvimos con Salvador Cabañas, porque mucha gente se va a preguntar, che, pero esto dice que hablaron con Salvador, pero no veo nada. Así que... La que vos quieras. La que vos quieras. Yo te doy la oportunidad de elegir la que vos quieras. Mi querido Dan, hágalo usted. En este día yo le recuerdo a la gente que al 0986-152180 puede mandarnos su fotito con la remera del albirroja, con el tereré, mucha gente ya con la empanada, en la calle. con todo. Vi mucha gente con la muchas albirroja. camisetas también en venta. Sí. Adelante. Adelante, por favor. Vamos a ver el material de Salvador Cabañas. ¿Cuál es el gol más recordado y más importante, desde tu punto de vista, que vos le tenés ese cariño especial al recordarlo con la selección paraguaya? Yo el mejor gol para mí, yo no hice, pero hice la jugada en el gol de Nelson Adeo Valdés contra Argentina, que fue el mejor gol para mí. Y después el gol de Brasil, que fue el Día del Padre, que le dije a mi papá, yo no te llevo regalo nada, papá. Y me dice papá, no, yo no quiero regalo. Lo que quiero es que ganen a Brasil y ya está. Excelente. Yo quiero que le ganes a Brasil y ya está. Y ya está. O sea, imagínate que lo que le habrá transmitido ese, digámosle, ¿cómo decirte? Ese poder que tiene el mensaje de tu papá. Es más, Salvador nos comentaba que la panadería cerró. O sea, Sí. él cerró la panadería Porque no quería que más porque su trabaje viejo, más su papá. o sea, porque no quería ver a su viejo trabajando. Es Tú más, sabes que... ¿sí? Te interrumpo, Marco. No me decía así, por favor. Esa jugada contra Argentina, o sea, me estoy recordando nomás. Yo me ¿Cómo acuerdo- estuviste en el estadio? No, yo estaba en Ciudad del Este. Estábamos viendo con mi viejo en la sala. Me acuerdo que mi viejo se levanta y se agarra a la cabeza y dice, ¿qué jugada hizo Cabañas? ¿Te quedó eso? Se me quedó. ¿Qué jugada hizo Cabañas? Después ya terminó el partido y ya estamos... Me da piría acordarme de Es que ese fue un momento. partidazo, Sí. Y vos sabés que Salvador lo recuerda y se le hacían las lágrimas en el momento, porque tuvimos Una hora casi. ¿Almorzaste hablando con ellos? No pude almorzar con él porque, ¿sabes lo que pasó? No llegó, comía un poco más tarde ellos. Ah. Y la madre nos pide disculpas. Nos pide Nada, disculpas. tranqui. No, obvio que tranqui, pero... No, está súper bien, o sea, era para preguntar más. no, tranquilo, no. Yo tampoco te daría comer. No, y se fue con nosotros una... Adelante con más Qué malo video, que por sos, favor. qué malo que sos, Excelente, qué excelente, malo. excelente. Qué malo que ¿Qué eso. significaba el baile? El bailecito. Esta ese pregunta que a la le hacían gente. Cada vez que se podía, obviamente, ¿no? El bailecito, ese yo lo hice con Ram Berbera, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo me vieron supuestamente en una discoteca bailando y que yo no iba a jugar ese partido también. Y Tata Martino me dijo, no, tú vas a jugar, tú vas a estar ahí dentro del campo de juego. Ahí fue que metí el gol y ahí empezamos a bailar con Ram Berbera. ¡Ah! Entonces eso significa el baile. Yo no sabía qué significa eso el baile. Ese significa el baile. No mucha gente sabe lo que significaba ese baile. Nadie lo sabe eso. Ah, exclusivo. Ahora nomás estoy contando yo. Exclusiva. Exclusiva. Después de que le preguntamos a si iba a ser director técnico de una vez, nos dijo, escucha, vos sabés por qué yo no quiero ser director técnico. Porque no soportaría tener un jugador como Salvador Cabañas. Y se empezó a cagar de risa. Se cagaba de risa. O sea, Sí. no, pero vos sabés que estuvimos hablando una hora. Una No, hora pasó hablando. más. 1 hora y algo. Bueno, fue. una hora 5, 1 hora 10, Sí, pero sí, sí. parecía como que fueron 5 minutos hablando con él. Y yo hablé con él 2 horas. 2 horas hablando 2 con horas. él. Porque era Una hora antes, una hora impresionante. después.
Era impresionante. Es más, mostramos el trofeo de goleador de la Copa, justamente, y era una cosa que pesaba 10 kilos, boludo. Y sí, era enorme. Era una cosa Impresionante. enorme y después también tenía el otro premio que era Rey de del América. Tecate, del 2008, el mejor jugador. Una locura. A ver, veamos más materiales porque tenemos que mostrarle a la gente lo que fue Salvador Cabañas con Pasión Estudio. Docentes del Paraguay, el Vamos, mariscal escucha. tiene que decirles algo. Una más. De vuelta. 3, 2, 1. Espera un ratito. Espera un ratito. Ah, quería que funcione. ¿Qué? Hay que arreglar el audio. Ahí está, el último video. A ver, el último video, por favor. Tranquilo. ¡Boom! A ver si Pesado ya, funciona. ¿verdad? A ver si funciona. Sí, hay que mostrar formidable. ¿No? Sí, tenemos que mostrar formidable. Ese Pablo no quiere. ¿Ya? No, hay que mostrar. Vamos a mostrar. Adelante. Ahora va. Solicitud. Docentes del Paraguay, el mariscal tiene que decirles algo. Jueves no hay clase. Viernes. Feriado porque ganamos. Ahí está, ya lo dijo Salvador, el mariscal te lo dijo. Docentes del Paraguay, atiendan bien. Ya, Yo- este explotó. Yo le hago caso a... Este Mariscal, explotó. Si Salvador te dice por Si a qué mí- no hacerle caso. Palabra santa. ¿Vos sabés Nada que más explotó? y nada menos. más y Vi nada muchos docentes comentando también que van a liberar. Qué grande. Mucha gente que decía, casi 300.000 videos tiene. Subimos hace un par de horas y la gente se volvió loco. Docentes. No. Voy a vender, voy a- Eso con cabla. Es cábala, Eso con ¿verdad? cabla. Metele nomás ya. Ese es cábala, Ese es ¿no? con Adelante. cabla, Sí, boludo. cierto. Si hay gente que no nos sigue en nuestro TikTok, ahora Cierto, está viendo ahora Deportivo por... Deportivo por. Ahora mismo se dale. Dale, Marcos. Ok. Bueno. Cábala, este es cábala, chat. Este Este es es cábala, cábala. chicos. Cábala. Docentes de la tierra guaraní. Les habla un simple paraguayo. Nada más para decirles que el jueves no hay clase. Solamente habrá clase de fútbol del maestro Gustavo Alfaro. Y si se llega a abrir la puerta de alguna aula, será para meter una tele, será para meter a San Alfaro, ahí al ladito del televisor, agarrarle a tu amigo y estar atento a los 90 minutos, porque podemos irnos al Mundial. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos ¡Vamos! Docentes, una tormenta se avecina. No. No se olviden que nos pueden mandar su fotito, gente. Su fotito. Che, Fotito. hay que mostrar el... ¿Cuál? ¿Qué vamos? Formidable. Tenemos que mostrar Oh, formidable. ¿Vos sí, sabés que fuera salió bola. natural? Mucha gente arma esta clase de video. No, pero esto salió Él dijo nomás. súper bien. Pero el otro, ese que hicimos ayer también salió todo natural, todo Sí. natural. Este pues, famoso fue... Gracias. No, lo que dijo ese señor no lo reproducimos aquí, no. por Llego favor. Mirimbá, me da piel de gallina. Dicen, hoy ya le desafié a mi jefe, muchacho. Aninati. No. Marco, comiste toda la comida de cabaña, dice. No pude almorzar ahí, muchachos. No pude almorzar. O sea, ¿Y no qué sé iban si... a almorzar? No me dijo que iban a comer. Pero me fui a entrar a la cocina y no pillé que era. No entré. Entrate en la No, cocina de Salvador entré. Cabaña maleducado. No entré. Entré en la cocina, dijo, mira qué maleducado. No, mentira. Está echado nomás. Dice, cuando estaba en la universidad nos jodió un profesor con un examen, dice. La noche anterior se jugó un partido de la selección, todo mal rendimos y la selección había perdido contra Perú, dice. No. Aninati, pero bueno, para alegrarte a vos, tenemos un video más. Último. Adelante. Voy a preguntar algo. ¿CR7 o Messi Salvador? Salvador Cabañas. Mamita. Este es el verdadero formidable, hermano. Ay, Aula. Este jugaba y no macana. Nous étions formidables. Formidable. No, Día del Padre. güey. Tu étais formidable, j'étais formidable. Mira. Nous étions formidables. No, dejate de joder. Oh bébé. Dejate de jugadorazo. joder. Dejate. Aura, esto es Aura. Y compartimos esto para que toda la gente, todos nuestros queridos seguidores a través de Tío Sport puedan disfrutar también de los materiales que los seguimos tirando en todas nuestras redes sociales. Y allí, bueno,
hay un probable. Sí. Hay un probable del albirroja. A ver. Y arrancamos con esto porque hay dudas. Hay Sí, señor. dudas. La mesa de pasión también tiene sus dudas. Y vamos a arrancar de esta manera. A ver. Gatito en el arco. Sí, señor. No hay dudas. No hay dudas que el gato se queda en el arco. Juan Cáceres, Gómez Alderete, Alonso. Sí, señor. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Inamovible. Inamovible. Mitad de cancha. Almirón. Sí, señor. Andrés Cubas. Perfecto. Galarza Genial. y Diego Gómez. Después arriba, ojo con esto, esto lo tira, nombramos a la fuente, obviamente, Álvaro Romano, Álvaro Romano. Sí. Claro, Álvaro Aponte. Ronaldo Martínez y Tony Sanabria. Pero, Está la otra cara. hay una duda. Porque se dice que se vio en la práctica que Ángel Romero estuvo jugando. Y hay otros que dicen que podría partir Ramón Sosa. Entonces, ¿cuál es el puesto que genera dudas? El puesto justamente de Julio Enciso sería. Así es. Que está peleado Queda- por Ronaldo Martínez, Ramón Y Ángel Sosa Romero. y Ángel Romero. Para la mesa de pasión, desde su punto de vista, ¿quién de los tres debería de partir como titular? ¿Y cómo sería el esquema que utilizarían? Epa. ¿A qué? Perdón, me atraganté. Yo jugaría un 4-3-3. 4-3-3. Yo jugaría un 4-3-3. Es más, en mi medio campo lo pondría a Cubas, Gómez y Galarza. Ujú. Jugaría con Ramón Sosa y también con Miguel Almirón y arriba Tony Sanabria. O sea, preferís a Ramón Sosa antes que a Ángel Romero. Prefiero a Ramón Sosa. y a Viene Ronaldo jugando Martínez. bien en el Palmeiras. A mí, Es el momento de Ramón Sosa. Mm. a mí me gustaría, más allá de la explosividad que tiene Ramón Sosa, me gustaría Ángel Romero. Creo que es el momento de Ángel Romero. Le podría venir bien a Paraguay en este partido. Es un tipo que sí o sí termina entrando en los últimos minutos y creo que se va a decantar por Ángel Romero por ese puesto porque fue donde más lo vimos también Ángel Romero. Nunca lo vimos realmente de 9, de punta, lo vimos siempre un poco más tirado hacia ese sector. Así que creo yo que va por Ángel Romero. ¿Vos? Yo abajo lo mantengo de esa manera. Juego también un 4-3-3, pero en mi mitad de cancha estaría Cubas, Gómez acompañado de Bobadilla. Después, por izquierda, obviamente, Almirón. Por derecha, lo elijo a Ronaldo. Y arriba, Tony Sanabria. Sea la opción que sea, es la correcta. Exactamente. Creo que no hay uno mejor o peor que el otro. Creo que los tres están en Y eso buen es lo nivel. lindo. ¿Y sabes qué me dijo? Y es el ¿Sabe- famoso lindo problema. Exacto, es el lindo problema, pero ¿sabes lo que más me gusta? Y Salvador justamente era el que me lo dijo. Ese buen ambiente que hay en la selección. Ese buen ambiente que hay en la selección, porque es más, él nos contaba que Tata era de esa manera, o sea, como Alfaro, que hablaba con los jugadores, que tenía esa cercanía, que los ayudaba a decidir en momentos tan importantes como, por ejemplo, elegir un club. O sea, imagínate hasta dónde llega. Imagínate. Y entonces hoy Alfaro está haciendo, digámosle, un trabajo diferencial, porque nadie es igual, pero ya un poco semejante a lo que fue ese 2010. Y es muy loco, porque me da piel de gallina pensar cómo el 2010 tenía a un director técnico que era adorado por la nación. Y esa vez clasificamos. Hoy el técnico es mano santa, palabra santa para toda la comunidad paraguaya. Y hay coincidencias. Y es muy loco. Pero obviamente que esto tiene... O sea, ellos tienen lo suyo. Dice, yo le pondría de arquero... ¿Qué dice? Al que jugó en Upané de remera naranja y tapando penales, dicen. No, eso no. Marco Morel fue arquero. No, nadie va a hablar de eso. Nadie va a hablar Me de invitó eso. a la PF a jugar un partido. Sí, y Marcos estuvo en el tío por arco. ayer. Claro que estuvo. Estuvo, tío, por- claro. Y estuvo en el arco Marcos y tapó un penal Tapó un penal. y le entraron otro gol. Pero Sí. aparte. Pero igual, ahí hubieron dos personas que fallaron los penales. No, vas a mostrar. Yo no fui el que fallé. Yo no chuté el penal. ¿Tenés a mano? Si tenés a mano,
Ahí Yo se di la arma. asistencia para el gol del empate. ¿Cómo te va a meter No. gol? A mí no me metió Mortero. Ese le metió a Chiche. Chiche Corte. A Chiche Corte. ¿A quién le tapaste el No, penal? no le metió a Chiche. Yo sí. Sí. Sebas Pop fue el que metió el... No, No, de pero en el penal. penal. Ah, el del penal, sí. Sí, yo le atajé el penal a Jessica Santa Cruz. Imagínate. Arquera digo, jugadora A mí era... de la... No, y yo a Larisa en uno, boom, me metió, será. Larisa Riquelme. Sí, A nada mí más y nada Qué menos. cotizado que está Marco Moreno. No, ya. Qué ¿cómo es? Qué cotizado cotizado. que está. Ayer Ahora- estuvo jugando fútbol con Larisa Riquelme y hoy con Se Salvador olvidó, Cabaña, ¿eh? se olvidó de Perdón, los ¿qué miteros. decís, viejo? Se olvidó los miteros. ¿Qué es lo que Se decís? ¿Te olvidaste de los miteros? No, yo Se no me olvido de olvidó. nadie. Te olvidaste Yo no me olvido de del nadie. miteros, Yo no Ya. me olvido de nadie. ¿Sabes? Hacer Yo no los me olvido de miteros. nadie. Está muy arriba, ¿eh? No me olvido de nadie, así como Ronaldo no se olvidó que vio en otro video. ¿Qué? ¿Por qué? Ronaldo Martínez vio en otro video. Ah, el que le hicimos. Claro, obvio. A ¿Cómo ver, repite? tenemos foto. Repetiste el rebalón del... ¿Qué tenemos para ver, querido Pablo? Adelante con la foto. Yo quiero ver también la foto de la gente cuando se pueda. Tranquilo, mi querido Dan. Espero nomás el mensaje de Franco Marco diciendo: te espero, Abel, en el estadio para ver el partido soñado. Ganar el sorteo. El regalo. Ahí está. Bien zafado, bien zafado. ¿Qué tal jugó mi querido César Guerreros? El que está al lado de Franco, dice. ¿Se parece? Che, pero vos tocaste 2 pelotas y después te dejaste, ¿eh? Yo toqué varias pelotas, yo jugué. Ah, voy- Te fuiste arriba. No O te sea, llegaban las pelotas. Claro. A mí sí, a mí O sea, sí. Buen desempeño. Ah, el jugaste gol, bien. el gol. Adelante, Dam. A ver, veamos, adelante. ¡Epa! Está acá cerca encima. Mirá vos, ¿quién Sí, será? vamos ahí. Qué rico. Acá cerca Espectacular. ¡Epa! Sí, soy albirrojo. Mi corazón es blanco y rojo. ¡Eso! Excelente las fotos. ¡Eso! ¡No! ¡Epa! ¡Dale, que grande! Este es el Tito, yo. Dale. Espectacular será. La gente que nos trae el miau. ¡Epa! El albirro. ¡Qué grande! ¡Qué casacón metiste! ¡Qué casacón! No, déjate de joder. ¡Qué casacón que metió, hermano! 0986 15 21 80 para la foto de Abel todos Gonza ustedes. está pidiendo que reproduzcamos No. su audio con la imagen No. que envié. Acá no se Pero reproduce espera, audio. pues, se puede peor para ver si no es algo malo. No. Acá no le podemos reproducir. Acá no yo reproducimos audio. quiero que le escuchemos a Abel. Esta gente Abel, tu audio. llamada el chat es muy peligrosa y Es que no No es podemos. grosería, cuidado. dicen. Pero. Yo confío en Abel. Espera. nosotros no Esperan. podemos permitir mandar audio. No podemos como- No podemos, tenemos que pedir permiso primero, mi rey. Permiso, tenemos que pedir arriba y ¿Cómo me va a retan. decir después van a poner? ¿Por qué me retan? Y después todos se van a enojar con nosotros. si después, hola, ¿qué tal? Le quiero mandar un saludo para Cine Estudio y te pone ahí el tema. No, para allá. Y ahí, salud. Bueno. Basta, respetá. Bueno, tranquilo, no pasa nada, porque. Conoce el audio de WhatsApp, ese tan conocido. Bueno, ya tampoco es ser tan explícito. Perdón. Tranquilo, porque hay que hablar justamente de otro tema. Vamos a pasar de la albirroja, después vamos a volver. Te pido, por favor, el menú. El menú, el próximo martes ya no hay programa. ¿Por qué, Pío? No, tranquilo. Juega el albirroja. Fortaleza. Claro. No, perdió la punta. No, perdió la punta. No, saltemos nomás ese. ¿Por qué querés saltar? Perdió la punta. Te agradezco, mi querido hay, que Pablo. hablar de, hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso que hablar. porque Cerro Porteño perdió la punta. Yo sé que es un punto, pero Guaraní lo superó. Cerro Porteño perdió 3 puntos ante, mejor dicho, 2 puntos ante Libertad. No es el mejor Libertad de todos, pero estrenaba técnico. El Cholo Guiñazú. Jugó bien, es más, el que le convierte a Cerro Porteño de un tiro libre excelente, bien colocado, venciendo la portería de Martín Arias, fue Hugo Fernández. Pero igual, Libertad tuvo una que otra, pero Cerro Porteño no ha podido marcar y se quedó con el empate muy amargo, Franco. Dale, No. la albirroja. No, Dale. Vamos a saltar. Ah, no hay- A ver, no. se perdió. Estamos hablando de Cerro. Espera. Sí, Marcelo. Urgente. Posible cambio en el arco de la selección paraguaya, señores. No es Orlando Gil, no es Gatito Fernández, no es Coronel, no es Espínola. ¿Eh? Es Mirá.
El hombre Spandex. ¿Qué? ¿El qué? Spandex. ¿Por qué Spandex? Y es ese tipo licra. Son A ver. malos, son malos, son malos. ¡Epa! ¡Ah, no! ¡Epa! 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 ¡No, dejate de joder! ¡Se viene el portero! Patea Jessica, está en el arca. Marcos Morel, se agranda el portero. Se adelanta y tiró. ¡Tapó al arquero! ¡Tapó al arquero! ¡No! ¿Cómo Se que repite. var? ¿Cómo que Ahí var? va, Se adelantó, Ahí Se está, adelantó, qué grande. Espera, a ver. A ver, no, Por favor, si podemos pausar. Repetime, Este está loco, detrás de la no es lo que arranca en la línea. Si podemos detrás de la pausar, línea arranca. por favor, en el momento que se adelanta. A ver. Ahí. ¿Se adelantó, chiqui? A ver. Ahí. ¡No! Mi talón está en la línea. Y cuando vuela podemos pausar Se un ratito. repite. La volada, podemos... ¡Ah! ¡Aura! Y si se levanta. Y después fallaron dos, boludo. O sea, déjate de joder. Déjate Vos de te joder. enojaste. Claro que me enojé. pichó. Claro que me enojé. No es Porque... justo, no. No, así no. Adelantado. Adelantado. ¿Qué dice la Yo tengo que gente? admitir que jugué muy mal el partido de la PF. Jugaste bien. Jugaste bien. Mejor que Pero Oquea. ¿sabes quién jugó mal? Cerro Porteño. Vamos, pues, yo estoy tratando de cambiar, No, pedalear. no, tenemos que hablar. Cerro Porteño jugó no, mal. déjate de joder. Diego Martínez planteó mal el partido. No se vio la mejor cara de Cerro Porteño. Terminamos con un empate que no le beneficia ni a Cerro ni a Libertad. Al único que le ayuda, porque se lo merece. Como cerrista te digo, el mejor fútbol lo tiene Bernay y lo tiene Guaraní. ¿Y qué le vamos a hacer, hermano? ¿Y qué le vamos a hacer? Hay jugadores en Cerro que vos decís, y para adelante no pueden pasar la pelota. Y 3 pases no, y difícil. Hay jugadores que no le da la talla. Y lamentablemente en Cerro está bien identificados los nombres de cada uno. Y se sigue optando por ello. Y para mí como hincha, te digo, como hincha, estoy cansado de ciertos jugadores. Estoy cansado de ciertos planteamientos. Si bien Cerro sigue compitiendo, la idea es ganar, Martínez, no competir. Como ya hablamos, era palabra competir. No, es llegar hasta el final. Tratar de llegar con chance. Y Cerro está pecheando la punta de manera tonta y no pega. Y eso te puedo decir como hincha. Eso es todo lo que tengo que decir para Cerro. Y vamos a la análisis roja más adelante. No, tranquilo. Porque yo quiero saber cómo es que pasan los años y este Cerro que para mí tienen que ir a un psicólogo. No, o Valema con Cerro el Porteño psicólogo. tiene que O ir, Valema tiene con que el ir a un psicólogo. psicólogo. ¿En qué sentido? Porque no puede mantener la punta. No puede mantener la punta y seguir y ser campeón. No, y ahora van a estar más tranquilos los jugadores si tuvieron 2 días de 2 días de libre. Perfecto. Y Mañana vuelven a los entrenamientos, me imagino. creo que sí. El Fue partido es el domingo. Lunes, martes. Creo que sí. Mañana vuelven a los entrenamientos y bueno, tienen un partido según domingo. según un jugador, que es justamente lo nombro con toda propiedad, Fede Cristóforo dice que eso funciona. Que Estuvimos hace- hablando con él también. Sí, el viernes. que eso funciona. Yo no sé que la... Al Olimpia JCC le dieron días de descanso y le funcionó. Con Pablo Rosso dijo. Ujú. Así que hay que ver cómo vemos al Ciclón de Barrio Obrero, porque se juega un partido ante el conjunto de Atlético Tembetaré. Olimpia ¿Qué? juega contra 2 de mayo, pero Tembetaré... Y Cerro te está No, obligadísimo a ganar. Ahora es el tema es que Tembetaré no te salga a jugar y que quiera ganar el y partido. no salió en todo porque torneo a son, jugar. Ahora, si sale porque contra son- Cerro, no me sorprendería. Tampoco me sorprende. son peligros. Son peligros. Y nada, eso en cuanto a Cerro Porteño, que busca, y Martínez como que hay que partir de un punto. Martínez, no entiendo los cambios que hace en ese partido. Sinceramente, hubieron cambios que me dejaron, digámosle, pensando en qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en Cerro Porteño? Es más, ese partido tendría que haber jugado todo Cecilio. Jugó bien. Porque estaban Cuando se jugando le bien. reta, se le Era reta. el partido que Cecilio estaba jugando bien y lo cambia. Y lo Cuando se le cambia. reta a Cecilio, se le reta, pero jugó bien. Jugó bien Cecilio. bien. Entonces, son cosas que yo me pregunto y digo, Martínez, ¿por qué es que pasan estas cosas? ¿Por qué
¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Quiero agarrar y tener un mano a mano con Martínez. Martínez, si me estás escuchando, un día vamos a hablar. Pero igual no se entiende, hermano. No se entiende. Y perdón, con todo respeto a los liberteños. Es el peor Libertad. Sí, ellos mismos saben. En el año. Ellos saben, Porque el supercampeón no es este, ¿eh? El supercampeón no es este. Ellos mismos saben, no hace falta ni decirle, saben bien. No, ¿vos sabés que Tembe Tarino pierde hace 4 partidos? Tembe Tarino pierde. Sí, porque el 15 de agosto empató con 2 de mayo, empató con Nacional, le ganó a Trinidense 3-0 y hoy ganó su partido de Copa Paraguay. Ah, está. Ganó 1-0. 4 partidos invictos. 4 partidos que viene de no perder. La última vez que perdió fue el 9 de agosto, 5-1 contra Luque. 5-1. Sí. Y ahora le toca casi un mes después. O sea, Tembe Tarino va a llegar con 28 días sin perder al partido contra Cerro. 28 días. 28 días. Y Cerro Porteño que venía bien con una racha y que después El partido de Libertadores le desfasó a Cerro. Sí, como que le sacó de contexto. De la cabeza se fue a otro lado. Lamentablemente con ese partido contra Estudiantes. Así mismo. Desde el partido de ida, ni siquiera el de vuelta, el de ida, te digo. Desde ahí. Desde ahí fue que comenzó todo. Así es. Bueno, te pido por favor menú, mi querido Pablo, porque realmente el tiempo pasa y volando. Hay que hablar de la fortaleza de Cana. Olimpia que ha recuperado ese poder, esa ilusión con un solo nombre, Ever Hugo Almeida. Ever Hugo Almeida que ha cambiado completamente la cara, por decirlo así. Yo sé que es un partido nada más, pero se lo vio un Olimpia mucho más activo, un Olimpia mucho más ordenado, un Olimpia que no veíamos desde la era Bustos, desde la era Ramón y ahora con la era Ever Hugo Almeida estoy viendo cambios y se nota lo que no se tocó con los dos mencionados. Solo un verdadero olimpista puede entender a este Olimpia. Y ese olimpista es Ever Hugo Almeida. Solo un olimpista puede entender este Almeida momento. es igual a Olimpia. Y Almeida vino para cambiar la cara al Olimpia. Es así. ¿Te ríes, Boca? No, yo no me río. No, está bien. Teman. La confianza. ¿Qué dijiste? Teman. Tengan miedo. Ya no despertamos, ¿eh? Pero espera, yo te pregunto Miedo lo que algo. me yo da, te pregunto algo. miedo lo que me da la continuidad de Oliveira en el arco, ¿verdad? Uy, Que se volvió a lesionar. Uy, es más, Facundo Isfran tuvo que salir de lo que es la concentración de la... Igual hay algo, ¿eh? ¿Qué hay? Justo estaba hablando con Marce hace rato Ujú. y me contó que posiblemente Isfran esté para atajar. Y eso es lo que acabo de decir. No. Estaba diciendo que recién estaba hablando que estaba por salir la concentración de la Roja para ir a Olimpia. Gator. ¿Pasó creído, Marco? No estoy Pasó creído, creído. pues, así me dijiste. Y eso No. acaba de decir. Y eso acaba de decir, así todo creído. No. Y no, yo no voy a ser creído. No, nunca. Pero sí, habrán jugadores que por pedido de los clubes de la primera división, lo que sean necesarios realmente, podrán salir y Olimpia, por ejemplo, Necesita. necesita de su arquero. Y porque es un crack. Eso Y porque ataja un solamente montón si también. si es de suma necesidad. Exactamente, los otros Solamente continúan. ¿Qué pasó? Bueno, iba a hablar de la Virroja, perdón. Iba a hablar de Cuenca también. Ese es un tema extraño. Es La muy PF extraño porque te acordás que salió la información que decía que el Hugo Cuenca. Genoa quería mantenerlo a Hugo Cuenca, que está recuperando para tenerlo su partido al 100%. Y después sale otra información de que está lesionado, de que tiene Pero que... está en la lista de convocados también. Pero está en la lista de... No entiendo bien el sistema con, y ellos están, con Cuenca. Ellos están obligados a Pero ceder. bueno, conversando del tema de Olveira, ¿qué es lo que pasa con Olveira? ¿Qué es lo que pasa? Porque, escuchá, Ariel Isfran lo decía, Gastón Olveira se volvió a lesionar y estará fuera entre 2 a 3 semanas. Volvió a sentir la misma lesión en la zona. Raro, ¿eh? O sea, todo el mundo habla de que Olveira Ahí lo está. apuraron. Yo Ahí creo está. también que se lo Cuando apuró. vos- se lo apuró. Se lo apuró Olveira, se lo Pero apuró a es un Derlis. Derlis problema. nunca volvió de la vez que se lo apuró. Lo mismo está pasando con Olveira.
es algo recurrente en Olimpia al apurar jugadores que no fueron trascendentales tampoco en los partidos, porque Derlis en aquel partido cuando fue contra Flamengo fue que se lo apuró a Derlis. No fue trascendental. Olveira en el clásico no fue trascendental. Y por apurar en partidos donde tampoco hicieron algo gigantesco, donde tampoco tuvieron la actuación de sus vidas, pudieron haber descansado y poder estar a punto. Y se lo apuró y viene con carga, sobrecarga, lesiones. Y no va a poder disfrutar el jugador a pleno si no le das un buen tiempo de descanso. Inclusive Derlis tuvo, ¿te acordás que tuvo esa pequeña Recaída. No, ese pequeño momento de recuperación de que le habían dado un tiempo extra para que él esté aparte de recuperándose y volvió a caer. No, y es que eso es lo que pasa con el portero. Recordemos que Olveira justamente tiene varias lesiones en lo que va su estadía defendiendo el campamento de Cano. Pero es que sabíamos bien que Olveira más bien se lo apuró, Ramón lo apuró. Ramón fue en el clásico fue. Sí. Ramón lo apura y juega apercibido, apercibido digo. Infiltrado. Juega infiltrado. Es una información que se confirmó. Quiero decir, eso me gusta el olimpista. ¿Cuán importante va a ser la vuelta a Seba Ferreira? Esa es la pregunta. Te cambia la cara. ¿Vuelve Sebastián Ferreira para jugar antes de 2 de mayo? Posiblemente ya esté contra 2 de mayo. Yo no sé si va a estar de titular completamente. O sea, muy capaz sí, porque bueno, no está Alcaraz. Olimpia lo necesita ahora. Olimpia lo necesita. Yo creo que Sebastián Ferreira puede llegar a volver contra 2 de mayo. Y le cambia la cara a Olimpia. Ahora, si me preguntas a mí, no la apuro todavía. Mejor. Me gustaría que vuelva contra Nacional. Le doy una semana más. De los errores se aprende. Sí. Creo yo. Y ¿sabes qué pasa? Cuando volvés de este tipo de lesiones, volvés, no te voy a decir, te genera un tipo de ansiedad. Te genera un tipo de ansiedad el volver, el miedo, el marcar, que salga bien, el de marcar un gol, el de decir, ¿será que voy a volver al mismo nivel en el que estaba? ¿Será que la gente va a poder verme como...? La gente también va a haber mucha que seguramente lo va a presionar. Claro. Entonces, es todo un tema que hay que ver con Que Sebastián hay que Ferreira. cuidar mucho. Hay que cuidar mucho porque para mí es un jugador que los pocos partidos que ha jugado, ha marcado la diferencia. Fue goleador nada más y nada menos. Y también el goleador sos vos que nos mandás tus fotitos. Adelante, por favor. A ver cómo está la fotito. 096 15 21. ¡Epa! Espera un ratito. Espera. ¡Qué casacones, Espera. No la muevas. ¡Qué casacones, Triple A brasilero 1-1. 24 Sosa, 24 Almirón. ¡Qué casacón, amigo! De fondo Pasión Estudio. Qué grande. Viviendo. Ahí está, excelente. Sosa y Almirón que podrían partir de titulares también, ¿eh? Así Ojo es. con eso. Más fotos. Coque va a ver el estadio de Cerro. Ahí está. Coque al ver el ver estadio de Cerro. Sí, no es porque ahí ¿De Cerro? justo enfrente está el estadio estadio de Cerro. La maqueta. Y yo supuestamente yo estoy diciendo pero no estoy diciendo Pero Es esto, buenísimo. esto es en vivo, hermano. Esto es en vivo. Mirá lo que hicieron. Qué grande. Impresionante. Muchísimas fotos. Adelante. Mandemos, grande. adelante. ¡Qué grande! Parece todo el gorrito. Pero ve el gorrito de arriba, espectacular. Yo quiero ver todas las fotos, Insisto. Muchas Ahí gracias. está, qué grande. Nosotros estamos hace poquito acá, tío. Por muchas gracias a toda la gente que manda la foto porque no estamos hace tanto tiempo y siempre que nos nos manden bancan. y que nos banquen con estas fotos excelentes. No, ahora no. Tortijex. Comandió. Ahí está la fotito, adelante. Y ¡epa! Mirá, no, pobre chico que va a tener que aprender fútbol con nosotros. Está con la albirroja, ¡Epa! La albirroja. Que el albinito ahí mirá arriba poco al todo. costado. No, este es muy cheto, muy cheto, espectacular. A ver, continuamos con las fotos. ¡Epa! ¡Escondé de Marco ese! No, qué mal educado.
Qué maleducado. ¿Cómo que esconde Marcos ese? Para comer tenemos otra cosa. Claro que sí. Por eso, Pablo, mándeme el menú. Esto es ensayado. Excelente. Una hora practicamos para esto. Mamá querida. Indio líder. Sí, señor. Indio líder. El guaraní de Bernay. El guaraní que está en la punta. El guaraní del queso. El guaraní Derlis Rodríguez. de Derlis Rodríguez. De el Agustín guaraní. Mansur. El guaraní. De Barbote. El guaraní. De Maidana. El guaraní del cumpleañero Diego Fernández. Saludos a nuestro querido amigo Diego Fernández, luqueño de la ciudad de Luque, hoy en Guaraní. Saludos para él. Feliz cumpleaños, Diego querido. No me van a decir que es Lomitero, es jugador de primera. Pero nadie te va a decir nada de así Lomitero. no. Ustedes son malos. Deja de conmigo. mandar saludos al Lumitero y le saluda a la gente. Y sí, ya jugadores le, de ya le primera. mando saludos a Larisa, ya No, le mando no, saludos no, yo no le a mandé Salvador ni- Cabaña, No. le mando saludos Jessica Santa Déjale. Así va a Yo no le estar. mandé La saludos. Rosa la O. Bueno, ¿qué jugadores que tiene Guaraní? ¿Qué jugadores? ¿Y sabes lo que más me gusta del profe Víctor Bernay, que estuvo a mi lado izquierdo? Justamente. Ahí va. O sea, él estuvo sentado ahí al lado va. tuyo y le va bien. Sí. No, yo no creo que fue porque estuvo sentado al lado mío. Es porque después de salir Hablando de fútbol. hablamos de fútbol un poco y le estuve comentando de jugadores que... No, mentira, ni en pedo, mentira. Es una broma nada más. Excelente trabajo del Una profe broma. Víctor Bernay, que ha sacado agua de las piedras. Ha hecho que este guaraní juegue Excelente. bien, excelente. Y muchos habían dicho, no, después del 5-0 contra U de Chile. Después comenzó a remontar. Epa, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Perfecto. Empezó a remontar y tiene jugadores... Tiene jugadores muy buenos, como Muy Derlis buenos. Rodríguez, ex Cerro Porteño, Víctor Cabañas, ex Cerro Porteño. No. Una tragantilla, me pregunta, ¿está bien? Y claro que no está bien si estoy atragantado. Y me preguntaba otra vez, ¿está bien? Y yo, ¿Qué amigo? Y te quedaste tipo... y me atraganté. Y él le pregunta, Me ¿está dio bien? miedo. A mí también está bien Sí, que te te veo. pregunté. Se preocupa tu compañero de Vamos a laburo hablar por vos. de Guaraní. Nunca vamos a hablar hablan de de Guaraní. Guaraní. Estamos hablando de Guaraní, equipazo, ¿eh? Equipazo, ¿Vos me sabés gusta. quién yo le compraría para Olimpia? Maidana. No, Mansur. Ese es tu sueño. Ese es mi jugador, papá. ¿A quién yo traería? ¿A quién? ¿Cerro a quién Derlis llevaría? Cero Guaraní, Derlis Rodríguez. Gratis. No. La vuelta, No. si es a préstamo. No. Si contra Cerro no puedo jugar. Cierto. Está a préstamo, él no va a pagar. Es tu Pero jugador. vos decís que Derlis Rodríguez va a rendir igual. Derlis Rodríguez. El Anthony de Guaraní. Chan, chan, chan. Continuando con lo que venía. Y ve como nunca te enamores de un jugador cedido. Ese es Derlis Rodríguez. Esa onda. Nunca te enamores de un jugador cedido. Es un jugadorazo. Prepara ya. No, voy a preparar. Porque eso hizo Iker. Él es fútbol. Sí. Iker dice Iker como si fuese su Iker. amigo. Es tu socio ya, tipo Bernay. Claro. Mi amigo personal Bernay. El Guaraní es mi Dale. amigo personal Bernay. Me Estuvo acá molesta. a mi izquierda. No, tranquilo. Lean el chat, leemos el chat. Dale, vamos a leer el chat. Mansur tiene que estar en Villa Olimpia el año que viene. Estoy Banca, totalmente de chicos, acuerdo, ¿eh? Cerro Porteño, campeón de clausura Olimpia, campeón de la Copa Paraguay, dice. Para los ganadores, nunca te enamores de un jugador cedido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo banco ese. Escucha esto. 25 goles para Guaraní en los últimos 7 partidos. No, déjate de joder. 3 goles por Hasta partido. cuando pierde metiendo 3. A ver, tírame los resultados. No, impresionante lo de Guaraní. Contra Meliano ganó 4-1. Sí. Olimpia 4-0. 4-0. Cerro ganó 4-3. Sí. 4-0 a Libertad. Ese es el listón de pasional. Ahí está Benjamín se va al 3-0 y Espectacular. General Caballero Juan León Mallorquín 4-0. Hasta 25 perdiendo te clavan goles, amigo. 3. Pasión Increíble, Cálculo ¿eh? dice, ¿cómo se hace para participar? Ya está publicado. Ah, no, en breve se publica el tema de los... Pasión de Ditos. Ah, termina el programa Al ya. terminar el programa se publica. Al terminar el programa Atentos. tenemos regalo. Todo lo que nos están viendo. 2. Al terminar el programa se sube. ¿Qué dijiste?
Atentos. Atentos. Que no sabes separar en sílaba. Tenemos más fotos. Fotos que van llegando. Foto. Explotó, me dicen. ¡Epa! ¡Epa! qué La casacón. amarilla. ¡Qué casacón, La amarilla. Mirá, fan de La Casa de Papel. Ah, sí, mira. Ah, mira. ¡Ah! Mira el setup, papá. Espera el setup, guarda el setup. Ese lo está Guarda. viendo en Twitch. ¡Epa! ¡Ronaldinho! Aura máxima, poder máximo. República do Paraguay, dice la foto de Ronaldinho. ¡Ronaldinho Gaúcha! Ah, no, Pilsen arriba, excelente. Aura. ¿Qué aura? ¡Epa! ¡Qué facha el pibe! qué grande el pibe. Espera, no se ve bien ¿Qué qué es está eso? comiendo. ¿Qué es eso? ¿Una tarta? Espera. ¿Qué es eso? ¿Milanga? No, Pastelón de papa. marinera. Marinera de mondongo, bro. ¿Qué? Pastelón de papa, no sé No, qué. una marinera parece. Sí, pero marinera O de una qué? pata frola. De carne. No, ¿qué va a ser pata frola? Siguiente. Puede ser. Adelante. Che, ya son malos ya. Ya son malos ya. ¿Por qué te Chicos, ponen la voz ahí? no muestren comida que a Marcos le da hambre. Esconde de también. Marcos, esconde de Marcos. ¡Ey! ¡Ey! No, dejate de joder. Qué esa linda casaca. Mira lo que es esa remera, Casa. La verdad, ese. TVT, ese que tirábamos de Por casa, favor, casa. les pido que traigan ese clip. Ah, ahí va. ¿Qué? Vos también, ese clip. ¿Qué se iba? ¿Qué le pasa a ese que está ahí sentado? No sé qué le pasa. Qué loco. Disocia. ¿Eh? El indio de la punta. No, el Retomá, indio guau. Saca la punta a Cerro Porteño, ese me gusta. Le saca la punta. Claro, pues, le pasó el trapo. sacapuntas. ¿Qué es lo que dice? No sé qué dice. Claro, Va, el indio le basta. pasó el sacapuntas. Basta, No basta. sé, no Vamos a sé. hablar de fútbol. A No, Cerro no, que se no. le rompió la punta. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Entonces, pasó. Y bueno, Guaraní supera a Cerro Pero como Porteño en fútbol, por no se un puede hablar. punto. Hay que cerrar la boca, echar cabeza y aceptar que Guaraní El está buen jugando trabajo de mucho Guaraní. mejor, está jugando mucho mejor y Víctor Hernández está haciendo un torneo El mejor excelente. equipo paraguayo actualmente. Sin duda. Hay que ser sin sincero, duda, bien sin ahí. duda, sin duda. Totalmente. Y creo que si vos te ponías a ver después los precios de las plantillas, y No Guaraní le ibas a dar. Era un tercio de lo que vale Olimpia, un tercio de lo que vale Cerro Porteño. Y está haciendo excelente campaña. Un tremendo. ¿Y no lo de Pulpito? Che, Pulpito al Santos. Por lo menos la va a poder ver un poquito Por más. fin, porque ¿sabes que no lo teníamos Tan cerca. No, es lo tan cerca, lejísimos. El no se plantel de puede Guaraní mover. vale 11 millones de euros. 11 millones de euros Es el todo el- cuarto equipo con más valor de toda la Copa de ¿Cuánto Primera. vale más caro? El más caro es Cerro Porteño con 28 Mira. 28.200.000. Prácticamente un tercio. Guaraní. El segundo es Olimpia con 25 millones y medio. Y después lo tenés a Libertad con 20 millones y medio. Después está Guaraní con 10 millones 880.000 dólares. Y un tercio de lo que vale Cerro. Es increíble. Es que imagínate, entre el tercer puesto es casi la mitad de lo que vale el plantel de Libertad, solamente de Libertad. Mirá ese dato, ¿eh? Mirá ese dato. Y vos sabés que Pepi Torres tiró el equipo de la Cele. ¿Otro Dice más? Fernández, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Almirón, Cubas, Diego, Galarza. Hasta y ahí todos coinciden. Hasta ahí todos Ronaldo y coinciden. Tony, ¿eh? Ronaldo y Tony. Se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Dice, no descartaría el posible ingreso de Ángelo Sosa, pasando al Mirón a ser acompañante del 9 e ingresando el sustituto Es por entre derecha. Ronaldo, Sosa o Ángel. Ahí está. Ahí está. Ahí la clave. está. Le tengo mucha fe a Ronaldo Martínez. Vos sabés que yo también. Le tengo mucha fe, pero también le tuve mucha fe a otros jugadores. Pero yo creo que Ronaldo Martínez tiene algo. yo creo que Ronaldo Martínez la va a romper. Yo creo que Ronaldo Martínez tiene... un buen presente en tiene- Platense. O sea, no, tiene características diferentes a los 9 que trajimos siempre. Es un tipo que te va a pelear todas las pelotas. Es un tipo que te va a dejar piel, uña, pelo, lo que sea en la cancha para poder recuperar la pelota. Tiene una presión el tipo. Te presiona hasta asfixiarte por ahí. Es un capo, Ronaldo Martínez. Creo que es un 9 diferente a lo que solemos traer. Totalmente. Un 9 totalmente diferente. Tenemos una más, una ¿Tenemos foto más. Mentira que tenemos más fotos. ¿En serio tenemos más fotos? ¡Qué grande! A ver, Muchas no gracias. puedo creer Tom. que tenemos más. ¡Epa!
¡Epa! ¡Qué grande los muchachos! La fotito. El albirrojo. ¡Epa! Este es muy fit, me gusta. Ese arrolladito, papá. Y me Arrolladito. A Troden. ¡Epa! Mira, ¿ese festejo de quién será? ¿Será su festejo de grande? Ese es Prato. El oso Prato. Ah, el oso, vos decís que es. O la garra guaraní. Dice. La garra guaraní. Dice. Ah, el oso Prato yo pensé. No, ¿por qué te acordás de oso prato justamente? Tipo, por cosas. Así luego. Pasamos Bueno, página. dice opiniones de los árbitros designados. ¿Cuáles son los árbitros? Tenemos que ver quiénes son los árbitros, ¿eh? ¿De ¿Por Paraguay? qué? De partido de Paraguay. Claro, partido de Paraguay, a ver. Rafael Klaus. No, localista. Suele jugar para local. Mientras seamos local, hay ciertos árbitros que es mejor tenerle de local que de visita. Es mejor tener a Klaus de local que de visita. Yo le banco a Matonte, a ese le banco. No, Pero- yo no. ¿Tampoco? No le quiero matar. ¿Vos quiénes saludaste de los árbitros? Ni me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo no- a los ¿Vos jugadores. contra no- Venezuela tuviste? Sí. ¿Contra Venezuela quién estuvo? ¿Vos estuviste contra Venezuela? Y ya sé. Y ¿Y creo quién que estuvo? Herrera, algo por el estilo fue. Ah, no. Un chileno era. Un chileno era, porque me acuerdo que era Calidad. Era. No me acuerdo. Calidad era. Después vos estuviste contra Brasil. Sí, no me acuerdo tampoco quién era. Contra Brasil creo que era Matonte. Sí. Sí, porque me acuerdo que me hacía mucho. Sí, yo me acuerdo. Me hacía mucho la puta. Sí, Y tío. ese partido contra Matonte que fue acá, loco, fue. Todavía nosotros no estábamos en la cancha cuando eso, ¿verdad? No. Acá en no, estudio. estaban en cancha. Sí, él salió, Ah, Franco. sí, cierto. Franco salió contra Brasil. Estábamos yo no. No, nosotros dos estábamos acá en el estudio. ¿Te acordás de ese? Sí, y que fue el gol de Diego. Golazo. Y que- el golazo de Diego. Y que estuvimos. Yo le mandé a la China. Los al árbitro. privilegiados de Paciencia, ¿eh? Los privilegiados Sí, de Paciencia que sí. salieron a la Salen cancha. a la cancha, los ¿Qué privilegiados. pasó, Pablo? Y, Hay demasiadas fotos, y luego. mostrar un poco Mentira. más. Mostrar un poco más, sí, pues. No No tenemos era tiempo. tiempo. Dirá, chore. Le pedimos, por favor, disculpas a toda la gente que nos mandó sus fotos y no podemos mostrar ahora No puedo porque nos creer que hay falta. demasiadas fotos. En serio, yo iba a irme a grabar. Les cuento Ah, que mira. ese es para mi presentación. Manden igual Acá para me que enviaron, están viendo desde el gimnasio. Ah, no. Del gimnasio están viendo. Manden más grande, fotos, así lo qué grande. ponemos en la pres. Sí, la pre tiene que salir. Papá, vamos a grabar y se va a mostrar, mira, rinde bien el programa, Claro. denos horas. Bueno, nos tenemos que ir, muchachos. A toda la gente que nos mandó sus fotos, muchísimas gracias. Pueden ir a seguir. Regalamos entradas, chicos, Ahora, y accesos a lo que va a ser ahora. esta gran Mira acá noche. abajo, mira lo que dice acá abajo, mira. A todas Acá. esas redes. Todas estas redes sociales. Seguinos. Anda ahora porque estamos regalando acá en especial, pero acá nos pueden seguir, acá también. Y acá en Tío Sport también nos pueden seguir porque ahí solemos subir ciertos clips del programa. Nos despedimos. Bueno, amigos. nos vamos. Bueno, nos vamos. Gracias Nos por vamos, todo. muchachos. ¡Vamos, Paraguay! Chao, chao. Vamos, Paraguay.